Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues hoy voy a hacer una respuesta a una respuesta que ha hecho mi amigo Boris Soto sobre el vídeo que yo hice sobre la primacía de Roma. Él hizo otro vídeo respondiendo y bueno, ahora quisiera responder a esa respuesta porque él hizo una respuesta a mi vídeo que apenas duraba, comparado con el suyo, 39 minutos, de 2 horas y un poquito, y en mi opinión fue completamente fuegos artificiales, todo inconsistente, ninguna prueba real, contundente, mientras que yo sí que había presentado 3 pruebas reales y contundentes: el Canon 6 del Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla y el Concilio de Calcedonia, con su Canon 28, específicamente nombrando que no podía intrometerse Roma en la jurisdicción de ningún otro patriarcado. Con lo cual, esas eran pruebas claras, convincentes y completas, y Boris no me ofrece ninguna prueba consistente, sino que se va por las ramas, empieza a meter un montón de datos que no sirven para nada, son todos circunstanciales o opiniones o cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, lo que sí que considero que es un gran torero. Boris, eres un torero buenísimo porque das capotazos, derecha, izquierda, Verónica, pase de pecho, pero no entras a matar, dejas el toro vivo. En España hay un refrán que se dice que el toro hay que cogerlos por los cuernos. Y bueno, el torero da muchos capotazos, pero al final acaba dando la estocada. Tú te has hinchado a dar capotazos, pero no has entrado a matar. Pero bueno, esto es una broma, ¿no? Como he dicho, habla mucho, pero no dice absolutamente nada. De hecho, es un vídeo además que casi lo hizo para mí porque luego no lo ha promocionado, apenas lo ha visto 200 personas y no creo que tenía muchas ganas de que se viera, quizás, no lo sé, es una opinión mía. Habla durante 2 horas, un poquito más de 2 horas, y menciona solo 2 partes iniciales de mi vídeo. No llegan a 18 19 minutos más o menos. Ahora le agradezco que no los haya cortado ni manipulado, sino que los pone en 2 etapas y los pone completos, con lo cual es de agradecer que no haya hecho nada que no sea correcto para un buen cristiano. Como he dicho, yo le presenté 3 argumentos documentados y claros del Concilio de Nicea, el Canon 6, y luego el libro La Media, por autores renombrados. Pueden ver los nombres y pueden ver que es de la Universidad Española de Educación a Distancia. Pueden ver si quieren los nombres y ver su reputación. No son ni protestantes ni católicos. Y los que yo citaba está aquí en la página 72 de este libro. El libro lo dejé en España, pero aquí tengo unas copias que me hice escaneadas. Y como he dicho, las pruebas son irrefutables. El Canon 6 del Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla del 381, que marcaba que no podía inmiscuirse un patriarcado en los asuntos del otro, es decir, no había jerarquía, ni dominio ni poder, y el Canon 28 del Concilio de Calcedonia del 451, que dice que el patriarca reitera que el patriarca de Constantinopla, como sede obispo de la Nueva Roma, tiene el rango equivalente al del Papa de Roma. Por lo tanto, está clarísimo que no hay. Y voy a añadir 2 datos más que son muy interesantes y que son muy contundentes. Quizá 3, porque uno lo he encontrado de casualidad. Investigando lo que él decía, pues lo he encontrado de casualidad y son 3 datos contundentes que añaden contundencia a todo lo que él simplemente habla, dice muchas cosas, y muchas de las cosas que dice se vuelven en su contra. Y ahora lo vamos a analizar. De hecho, vamos a hacer un análisis, ese análisis completo. Antes me gustaría hacer un comentario. Boris, en todos tus vídeos, incluido este de respuesta, pones una canción de introducción que dice pisoteando la estirpe del diablo que son los protestantes. Esa es la letrita de la canción. Yo no soy protestante, por lo tanto no me doy por aludido, pero me da
me da pena ajena o vergüenza ajena que trates tú así a los protestantes que son cristianos como nosotros, son hermanos nuestros. Y de hecho, incluso, fíjate que hasta eso se puede volver en tu contra, porque estirpe del diablo, son descendencia del diablo. Y si los protestantes salieron de la Iglesia Católica, te estás echando piedras en tu propio tejado, Boris. Yo te recomendaría que cambiaras la letra, porque la descendencia, la estirpe, y quién es el padre, quién es la madre, de dónde salieron. En fin, es un comentario. Analicemos. Después de introducir los datos y de poner un trozo de mi vídeo, pues en el minuto lo voy a poner, su vídeo, como es muy largo, no lo voy a poner en trozos, pero le voy a poner los minutos, más o menos, le voy a decir los minutos, pues si ustedes quieren comprobar lo que yo digo es cierto y ver sus opiniones, pues yo le voy a ir diciendo ahora más o menos el minuto de su vídeo, lo que él dice y mi respuesta, ¿vale? Sobre el minuto 20, empieza sus supuestas pruebas. Pero nos da un montón de datos que no sirven absolutamente para probar nada, pero que él lo considera así. Yo he analizado todos, he mirado todo lo que él le ha dicho y lo voy a comentar. Dice el minuto 20 que estuvo en Roma Pedro, porque en su epístola dice que escribe desde Babilonia. Bueno, yo pienso que si Oliver está en Roma y dice Babilonia hablando de Roma y su carta la pillan o la interceptan, hubiera sido algo en su contra, ¿no? Insultar de esa manera a la capital del imperio. Es una hipótesis, nada más. La hipótesis de todos los eruditos que yo he leído es que estaba en Jerusalén, en Roma o incluso estaba en Babilonia. Babilonia existía, Babilonia llegaron misioneros cristianos y se predicó el Evangelio en Babilonia, en la Babilonia real, que no está tan lejos de Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, solamente por decir que Pedro estuvo en Roma porque aparece diciendo que escribe desde Babilonia, no tiene ningún sentido ni ninguna relación con la supuesta jerarquía de la sede romana o del obispo de Roma sobre los demás obispos de la cristiandad en aquella época. En el minuto 27 dice que Pablo, en su epístola a los romanos, alaba la fe de los romanos y por lo tanto, alabando esa fe de los romanos, está dando razón a la sede romana. No, Pablo dice que la fe de los romanos es grandemente reconocida en toda la cristiandad, pero no está hablando del obispo de Roma. Nunca habla del obispo, habla de la fe de los hermanos que viven en Roma. ¿Qué tiene que ver eso con la primacía de la sede o la primacía de los supuestos sucesores de Pedro? Absolutamente nada. Luego, en el minuto 34, nos habla de un tal Códice Marusianus, porque comenta lo que yo hablaba de Irineo, ¿no? De que no tenemos escritos originales de Irineo, por lo tanto pueden ser manipuladas las copias que son posteriores a sus escritos originales. Y bueno, por más que busque el código Varusianus, solo encuentro un códice de la ciudad italiana de Barletta del siglo XII. No habla para nada de Irineo. Si me quieres explicar ese códice qué es o darme más datos, pues te lo agradecería porque no he encontrado nada. De hecho, buscando ya de Irineo sí que he encontrado, a través del chat GPT, que no le gusta a él nada, que decía que era falso, pero bueno, que Irineo no tenemos ningún original, lo tenemos aquí en el chat GPT. Nos dice, la copia más antigua conocida de una obra de Irineo de León es un manuscrito latino en contra de las herejías, fechado alrededor del siglo V o VI después de Cristo, es decir, unos 300 a 400 años después de que Irineo escribiera en el siglo II. Este manuscrito forma parte de lo que se conoce como la tradición latina antigua y ha sido principal fuente para estudiar su obra, ya que en el original griego se ha perdido casi por completo. Es decir, que no tenemos el original en griego y la copia latina es de entre 300 y 400 años posterior a él, con lo cual ya le quita toda credibilidad a su antigüedad, porque no hay ningún códice original de Irineo, que es en el que se basan para intentar demostrar la sucesión de los obispos de Roma y la importancia de la sede romana. Por lo tanto, otra prueba que no sirve absolutamente de nada. Luego habla del decreto gelasiano, que es una prueba potente. Bueno, el decreto gelasiano, por lo que yo estoy mirando,
Solamente hablo del canon bíblico, reafirma el canon bíblico, es del siglo V o VI, la copia más antigua es del VI o VII, y lo único que habla es del canon bíblico, reitera el canon que Dámaso aceptó cuando se hace la Vulgata Latina por Jerónimo. Por lo tanto, no veo ahí primacía de Roma en absoluto, que prueba eso. Y dice que, bueno, que yo debería conocerlo porque está guardado en París. Bueno, yo fui a París en 1989, estuve en la Torre Eiffel, estuve en Notre Dame y en el Arco del Triunfo, no me dio tiempo a ver más, y la verdad es que no fui buscando el decreto gelasiano por ningún lado. Él dice que, bueno, que está tan cerquita, sí, Francia tiene frontera con España, pero yo, donde yo vivía, cuando vivía en España, que tengo allí mi piso todavía, cuando iba, por ejemplo, a Madrid, media hora iba al Templo de Madrid y volvía, pero claro, de Madrid a París hay 1200 kilómetros, no me pillaba de paso realmente, aunque seamos frontera y no estemos muy lejos, son 1200 kilómetros y por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? No me pillaba de paso para ir a buscar el código gelasiano, ¿no? Pero bueno. Sí que tengo por aquí un dato muy importante que me gustaría enseñarle a mi amigo Boris. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Vamos a ver un momentito. Bueno, ya lo he encontrado porque lo siguiente que dice después del código borisiano es que Pedro y Pablo fundaron la iglesia en Roma y que por eso la sede es tan importante. ¿Es esto verdad? En absoluto. En absoluto. Y se lo voy a demostrar y esta es una prueba contundente. Contundente, contundente. Este es un libro, no sé si lo pueden ver, está en inglés, pero ahora se lo voy a traducir. Es La vida de los papas por Richard P. McBrien. Es un erudito católico de gran renombre, autor de una obra famosísima que se llama Catolicismo, que se vendieron miles y miles de copias. En este libro, que habla de todos los papas, en la página 25 nos dice lo siguiente. A pesar de la tradición católica comenzando en el final del segundo siglo y principio del tercero, San Pedro, que se tiene como primer obispo de Roma y por lo tanto el primer papa, no hay ninguna evidencia de que Pedro estuviera envuelto en el establecimiento inicial de la comunidad cristiana de Roma. No hay ninguna prueba de que Pedro fundara, es decir, que estableciera la primera comunidad romana. De hecho, la evidencia es todo por lo contrario, dice. Sí, o sea, dice, parece un punto en dirección completamente opuesta. De que él sirviera en Roma como el primer obispo. No es hasta el pontificado de Pío I en la mitad del segundo siglo, sobre el 142 al 155, que la Iglesia romana tuvo un monoepiscopado, una estructura de gobierno monoepiscopal. Es decir, que solo un obispo era el líder de esa diócesis. Todos aquellos de tradición católica, las listas de Pedro y sus inmediatos sucesores, Lino, Anacleto, Clemente y adelante, no tuvieron una función de único obispo en Roma. Es decir, que en Roma, cuando se funda, y Pablo se dirige a los romanos, igual que se dirige a los filipenses, creo que es, a los filipenses, Filipos era más pequeño que Roma, y dice, habían obispos, hablan plural. En Roma, cuando se funda la comunidad de Roma, la congregación de Roma, deberían de haber muchos obispos, porque era la ciudad más grande del imperio. Y aquí este autor católico tan renombrado está diciendo que en ningún caso, ni estuvo Pedro involucrado en la fundación, ni siquiera había un obispo monoepiscopal en aquella zona, en aquella época. Por lo tanto,
ni Pedro estuvo en Roma, ni había un solo obispo en Roma que fuera monárquico, un único, sino que habría muchos obispos porque la congregación es muy grande y un obispo era un párroco. Es que en aquella época, eso se ha distorsionado, pero en aquella época un obispo era un párroco de una congregación, era un pastor de una congregación. Es decir, que en Roma, con 1 millón de habitantes, pues a lo mejor habían 100 congregaciones y habían 100 obispos. Por lo tanto, este argumento se cae de su propio peso y la propia historia, con este autor católico tan renombrado, pueden buscarlo, Richard P. McBrien, pueden buscarlo y ver su historial, que no me lo invento, que realmente no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Por lo tanto, esto de que Pedro y Pablo fundaron la Iglesia de Roma es otro mito que, al ver que es falso, pues destruye tanto la sucesión apostólica, la supuesta sucesión apostólica, como la primacía de Roma. Porque ni Pedro estuvo en Roma, ni la fundó, ni siquiera en aquella época había un único y monárquico obispo en Roma, sino que había muchos. Hasta un siglo después no se crea la monarquía episcopal romana, donde solo un obispo preside toda la ciudad o toda la diócesis. Por lo tanto, todo lo que nos ha citado hasta ahora no tiene ninguna consistencia. Además, fíjese que todo lo que nos ha citado no es historia. Yo cito historia independiente. Él no cita nada. Él solo cita fuentes católicas, interpretaciones católicas y datos de católicos. Es como si yo ahora digo, ¿cuál es el equipo de fútbol más grande de toda la historia? Y digo, mire, aquí pone que es el Real Madrid. ¿Y quién firma este informe? Florentino Pérez. Florentino Pérez, para el que no lo sepa, es el presidente del Real Madrid. Entonces, que uno avale su propia historia, pues no tiene ninguna credibilidad. No tiene ninguna credibilidad. Puede ser cierto, pero no tiene ninguna credibilidad. Porque si el propio interesado dice que es el mejor y que es el verdadero, eso tendrá que decirlo gente independiente y ajena a ti. Si no, no tiene ninguna validez. Bueno, sigamos. Habla de la sucesión de los obispos de Roma, que ya hemos visto que ni existe ni se le espera. Y como hemos dicho, ni había un solo obispo en Roma, ni Pedro estuvo involucrado en la fundación, que muriera allí tampoco está aprobado, pero podría ser, pero desde la fundación de Roma, que sería en la época de Pentecostés, hasta que posiblemente muriera habían pasado 30 años, es decir, que ya habían habido muchos obispos en Roma. Y Pedro ni estuvo involucrado, ni había un obispo monárquico en aquella época. Por lo tanto, esa supuesta sucesión de Lino, Anacleto y tal, nunca pudieron ser el único obispo de esa época. Por lo tanto, esa sucesión, que es otro tema, pero es completamente falsa. Y la sede de Roma también. Y de hecho la pregunta es, ¿cómo un apóstol nombraría a un sucesor suyo a un obispo? Porque en Efesios 4 nos habla de los 5 fundamentos de la Iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No habla para nada de obispos. Obispo es un cargo menor. Era un párroco, era un pastor local. Lo que pasa que después de la apostasía, después de la desaparición de los apóstoles, como decía en mi primer vídeo, la Iglesia solo queda en manos de los obispos locales. Y a eso se les engrandece a rango de apóstol. No. Muéstreme, y se lo pregunté a Boris, y tuvimos un debate al respecto de la sucesión apostólica, lo tengo en mi canal, y le pregunté una y mil veces dónde hay un versículo que me diga que un apóstol es sucedido por un obispo. Es como si un general nombra en su lugar ¿a quién? A un sargento. Fíjense la locura, ¿no? Sigamos. Sigue yéndose por las ramas. Y en el minuto 50, como no puede con el canon 6, que es el único que está intentando refutar, porque ninguno de los 7 concilios primeros ecuménicos que yo le comenté se celebran en Occidente, ni tienen nada que ver, todos son orientales y todos están convocados por emperadores romanos de Bizancio, del Imperio Bizantino,
Y en ningún concilio se le hace caso al obispo de Roma. En todos los concilios ningunean de una manera u otra al obispo de Roma. Por lo tanto, dice él, el concilio de Nicea establece la autoridad del Papa. ¿Por qué? Porque como no puede con el canon 6 que yo le he enseñado, y yo le había dicho que además del canon 6, que es lo magro, lo importante, pues todo lo demás, quién convoca, quién preside, cuántos obispos van de cada sitio, intenta irse por ahí. Y me dice, bueno, es que Osio era de Córdoba, pertenecía a la zona de influencia de Roma, sí, efectivamente, pero eso no lo convierte en que, como dice él, que el concilio de Nicea establece la autoridad del Papa. Por favor, son 318 obispos y solo hay 5 de Occidente y deciden todo por votación. ¿Qué autoridad romana episcopal avala esto? Nada. Luego me dice que mis datos que saqué de la inteligencia artificial del ChatGPT no son fiables, pero bueno, yo he estado mirando, lo podría enseñar, no lo voy a enseñar, pero aquí tengo, he mirado en otras fuentes, en diferentes sitios y todos me dicen que el canon 6 es esto. Dice que se puede manipular. Bueno, yo al ChatGPT no le pregunté opinión, le dije, enséñame el canon 6 y lo leí y claramente dice que desde antiguo, ya en el 325, desde antiguo, cada obispado ha tenido su autoridad y que no se han inmiscuido unos en otros. ¿Dónde está la primacía de Roma? Si desde antiguo, ya en el 325, se dice que cada obispado ha sido independiente y que no se han inmiscuido uno en los asuntos del otro y que la jerarquía no se ejercía, que cada uno tenía su propia jerarquía y su propia jurisdicción y que no se podía meter uno en los asuntos del otro. Y se reitera en el canon 6 de que la costumbre es de antiguo. Eso, como no lo puede refutar, pues empiece diciendo que bueno, que no es muy de fiar, que él tiene otras fuentes. Y bueno, Boris, ¿cuál es tu fuente? A ver, ¿encuentras tú el canon 6 con otra redacción diferente a la que yo te di? ¿Me puedes mostrar una fuente que diga el canon 6 del Concilio de Nicea del 325 que no dice que cada uno su jurisdicción es sagrada y que nadie se puede meter en ella? Enséñamelo. Bueno, luego dice que hay errores hasta 1054, por supuesto hay errores, no hay cantidad, sacos de errores, por supuesto. Roma siempre pretendía tener jurisdicción y jerarquía sobre otros, pero nunca lo consiguió. ¿Cuándo lo consigue? Pues cuando los musulmanes invaden el norte de África y todo el Oriente Medio y desaparece el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía y el patriarcado de Alejandría. Y a partir del final del siglo VII solo queda Constantinopla y Roma, y en el siglo XI se separan. Por lo tanto, desde hace más de 1000 años, Roma ha escrito su historia porque estaba sola. No es que consiguiera la autoridad, es que se quedó sola. Es como si yo tengo 4 hermanos y me disputo la herencia de mi padre y digo, me corresponde a mí por X y me peleo con mis hermanos. Y mientras yo peleo con un abogado y sale el juicio, se van muriendo mis 4 hermanos y cuando sale el juicio solo quedo yo vivo. Pues recibo la herencia, ¿verdad? ¿Verdad que las pretensiones que yo tenía se cumplen? Pero no es porque yo haya tenido más derecho sobre ellos, sino porque se han ido muriendo y solo quedo yo. Así le pasó a Roma. Se quedó sola y como se quedó sola ya no tenía con quién discutir y pelear. En fin, esa es la historia y no lo digo yo. Él siempre dice, lo dice Santiago. No lo digo yo, lo dice la historia. Yo estoy leyendo historia y no estoy dando opiniones, yo estoy dando datos. Sigamos. Luego dice que Roma custodia la ortodoxia. Por favor. A ver, si de los 7 primeros concilios ecuménicos ninguno se celebra en Occidente, entonces todos son celebrados en Oriente y se dirimen por votación. Ninguno se hizo en Roma o en sus proximidades. Y aquí aclaremos, porque hay sínodos, que también a veces le llaman concilio de Roma del 340 y pico por ahí, pero no es un concilio ecuménico. Los 7 primeros concilios son todos en Occidente. Nicea, Constantinopla, Calcedonia, Éfeso y luego
repiten 3, pero son esas las 4 ciudades donde se realizan los 7 primeros concilios ecuménicos. Es decir, un concilio ecuménico es un concilio global de toda la cristiandad de la época, mientras que un sínodo o un concilio más pequeño solo corresponde a la zona local. Es decir, el concilio de Roma en realidad es un sínodo de Roma, es decir, que solo se reúnen los obispos de su jurisdicción, no de toda la cristiandad. No confundamos eso. Ninguno de los 7 primeros concilios económicos se realizan en Roma, ninguno. Dice que el cisma arriano es solucionado por Roma. Por favor, ya te acabamos de verlo. Nicea, el concilio de Nicea del 325 resuelve el problema arriano y son 5 obispos occidentales frente a 313 orientales y se decide por votación. ¿Qué influencia tuvo Roma en el conflicto arriano? De hecho, es Atanasio de Alejandría el que defiende la postura trinitaria y el que derrota a Arrio. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver? Luego dice que otros cismas también los solucionó Roma, como el monotelismo, que luego lo veremos, apunten esto. El monotelismo lo resolvió Roma, luego se van a llevar a la sorpresa. Y la iconoclastia, pero repito, solo los 7 primeros concilios ecuménicos son de Oriente. Dice, Roma siempre tenía la razón. Boris, que creer en las hadas ya es para los niños. Los cuentos de hadas son para niños, no para personas adultas. Nicea, por ejemplo, te dice que no. Nicea no da la razón a Roma. Otros concilios tampoco. Todos se celebraron en Oriente. Todos los convocaban los emperadores y los presidían normalmente patriarcas orientales. Es que ninguno. Además, si Roma siempre tenía la razón, ¿por qué no obedecieron? Porque ahora vamos a ver la de cantidad de veces que Roma dice una cosa y nadie le hace absolutamente caso. Y además dice que Roma tenía la razón y que los demás eran heréticos, pero no estamos hablando de una sola iglesia en aquella época. Si Roma tenía la razón y los otros eran heréticos, es decir, que la misma iglesia estaba dividida en romanos puros, orientales heréticos. ¿Y qué hacía Roma para solucionar eso? Disparos al aire, cánticos de alabanza. No podía hacer nada porque no tenía ninguna autoridad. Y ahora lo vamos a ver más tranquilamente. Vamos a ver punto por punto. Por lo tanto, Roma podía decir lo que quisiera, pero nunca tuvo primacía, nunca tuvo jurisdicción sobre los demás. Y la propia historia te lo está demostrando. Por eso digo que tus propios argumentos se van a volver en contra tuyo. Dice, Oriente siempre se sometió a Roma. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo Oriente se sometió? Dame un solo ejemplo. Yo te voy a ir dando ahora 7, 8, 9, 10, no sé cuántos hay, pero más de 10 ejemplos de todo lo contrario. Dame tú un solo ejemplo de que Oriente se sometiera a Roma, cuando los cánones, claramente, los 3 concilios te dicen que no tiene jurisdicción Roma sobre los patriarcados de Oriente. Ningún caso. Nunca, nunca, nunca. Y te lo dice aquí bien clarito, ¿eh? El librito te lo dice bien clarito. Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla y Concilio de Éfeso. Muy clarito. Y con canon, ¿eh? El canon 28 del Concilio de Calcedonia, el obispo de Nueva Roma, de Constantinopla, tiene el rango equivalente al Papa de Roma. Y el Concilio de Constantinopla del 381, que no podía inmiscuirse en ninguna otra diócesis, ningún obispo podía inmiscuirse en ninguna otra diócesis. Obispo metropolitano, que serían patriarcas, ¿vale? Obispo de obispos. Dice que todo quedaba a la aprobación final de Roma, de nuevo. Por favor, nunca, nunca le pidieron permiso a Roma para nada. Nunca esperaron la aprobación de Roma. Y te voy a poner un ejemplo, que los romanos lo llamaban el latrocinio de Éfeso. Aquí tenemos el latrocinio de Éfeso. Fue un concilio ecuménico convocado en el 449 en Éfeso por el emperador de Constantinopla para ver el tema del monofisismo, que él lo ha mencionado antes.
El Papa envió 3 legados a ese concilio, el 449. Y en contra del monofisismo se puso Flaviano, que era, creo que si no recuerdo mal, era el patriarca de Constantinopla en aquella época, que es santo para la Iglesia Católica. Es uno de los, creo que hay 4 patriarcas de Constantinopla que los católicos reconocen como santos porque defendieron las mismas posturas que ellos en ese momento y los han nombrado santos. El resto son herejes todos. El propio Flaviano se vio desbordado por todos los obispos que eran monofisistas en aquella época en Oriente. Y entonces el Flaviano lo que sigue le escribe una carta, esto lo estaba leyendo y es interesante, le escribe una carta al Papa de Roma pidiéndole ayuda para defender su postura, pero bueno, parece ser que se encerró, lo corrieron a palos y murió al día siguiente prácticamente de la paliza que le dieron o de las heridas que le infligieron, ¿no? Por lo tanto, cuando llega la carta a Roma, Flaviano ya ha muerto y se ha consolidado el monofisismo en el concilio de Éfeso del 449. Roma pone, sí, ahí sí que pone el grito en el cielo. Y bueno, cuando cambia el emperador, que ponen un nuevo emperador, entonces solicitan la realización de un nuevo concilio, que es el concilio de Calcedonia del 451, que condena todo lo que se ha hecho en el concilio de Éfeso del 449. Y entonces se condena el monofisismo, pero no es el Papa de Roma, es el nuevo concilio. El nuevo concilio lo convoca el nuevo emperador y lo preside el patriarca de allí. Y dentro de ese concilio, el canon 28, que tanto hemos hablado, el canon 28 dice que Constantinopla tiene el mismo rango que Roma, que no se inmiscuye para nada, por lo tanto, está muy claro. Bueno, lo tengo aquí, no lo quiero hacer más largo, si quieren verlo, pon el latrocinio de Éfeso del 449. Dice, dado que los requerimientos del Papa León no fueron tomados en cuenta, este declaró el concilio como nulo y lo definió como latrocinio, que es un robo, significa un robo. Sin embargo, el emperador Teodosio II lo consideró válido e hizo acoger sus actos. Luego ya el siguiente emperador, Marciano de Vicencio, convocó el 451 en Calcedonia y entonces condenaron el monofisismo. O sea que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la iglesia de copta, los católicos ortodoxos de Egipto, los ortodoxos coptos, sí aceptan el monofisismo y creo que hasta hoy son monofisistas. Por lo tanto, ¿qué mandaba Roma? Si yo creo que a partir de este momento se separan los coptos y luego no sé si en este momento con otro, los armenios, los etíopes y tal, se van separando de Roma. No le hacen caso. ¿Qué primacía tiene Roma? Si es que esto te da prueba todo lo contrario. Está diciendo que a Roma se le obedece, que todo depende de la aprobación de Roma y lo único que hacen es hacer lo contrario que dice Roma y el que no está de acuerdo se separa de Roma. O sea que no obedecen en Roma, no hay ninguna primacía, en absoluto, en absoluto. Ya estamos en la hora y 2 minutos de su vídeo y dice, Oriente se refugia en Roma para mantener la doctrina. Bueno, que tuvieran opiniones opuestas y que hoy en día podamos estar de acuerdo con una o con otra es opinable, pero que le hicieran caso y que tuviera su primacía no tiene nada que ver con eso. De hecho, cita 3 personajes que son considerados santos para los católicos. Atanasio, que nace en Alejandría, es oriental y es el que defiende la Trinidad en Nicea. Juan Crisóstomo, del 404, nacido en Antioquía y es patriarca de Constantinopla. Y Flaviano, el que fue asesinado en el concilio de Éfeso, en el latrocinio de Éfeso, también nacido en Constantinopla y patriarca de Constantinopla. Y dice que Roma los restituye en sus cargos. ¿Pero de qué va? Dime dónde, cuándo. Fueron personas que lucharon, que coincidieron con la opinión de Roma y que por eso Roma los considera santos, pero no es que le obedecieran ni le siguieran ni fueran restituidos por ellos. No tiene nada que ver. Eran independientes, tenían sus cánones que los separaban y les daban independencia de Roma. Y era el emperador el que mandaba, el que ponía y quitaba a patriarcas y el que ponía y quitaba las cosas. Por lo tanto, dime
un dato claro, me das un montón de datos que son todos contradictorios, que no prueban nada, que la mayoría se vuelven en contra tuya, pero no me das ni uno claro, contundente, de la primacía de Roma, en absoluto. Luego vuelve a Nicea, dice que Nicea es validada por el Papa. Nadie consultó al Papa en Nicea. De los 318 obispos, 5 de Occidente, 313 de Oriente, y se decide por votación. Nadie llamó al Papa por teléfono. Nicea no estaba al lado de Roma, ni había medios de comunicación. Tardaban semanas y no meses en llegar de un sitio a otro. Y el que defiende la lucha contra el rey es Atanasio de Alejandría. Por lo tanto, Roma no tiene ni arte ni parte. Y el Canon 6 encima reitera que no te metas aquí, que no es tu jurisdicción. ¿Qué más quieres? Que Nicea valida al Papa. Es validada por el Papa. Ay, las hadas hacen mucho mal. 1 minuto 8. O sea, 1 hora 8 minutos. Dice que el canon del Nuevo Testamento es católico. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso es otro tema que lo voy a tratar. Pero ¿qué tiene que ver eso? Para nada. Y la lista de obispos de Roma avalada por un erudito protestante. Pero a mí qué me importa, yo no soy protestante. Y hay otros eruditos que niegan esas listas de supuestos papas. Ya hemos visto que no hay un monoepiscopal, un obispo monárquico en Roma hasta el siglo II. Por lo tanto, esa lista supuesta de sucesores de Pedro, que Pedro no estuvo en Roma ni en la formación de Roma, es todo falso, es todo un invento, es todo un mito. No hay una prueba sólida. Richard P. McBrien te lo desmiente. Te lo está diciendo claro. Ni había un solo obispo en Roma, ni Pedro estuvo en la fundación de Roma. Por lo tanto, ni hay sucesión apostólica de Pedro a ningún obispo, ni hay importancia de la sede apostólica, porque nunca tuvo potestad sobre las otras sedes episcopales, que luego acaban convirtiéndose en patriarcados. Nunca tuvo autoridad sobre las demás. Luego ya más datos irrelevantes y nos vamos a la hora y 11 minutos, que nos dice Marción fue excomulgado por Roma en el año 160 y empieza a hablar un montón de herejías. Pero fíjense, las primeras herejías que nombra, el anacronismo, la falacia anacrónica que nombra. Un anacronismo es algo que está fuera de lugar. Entonces, fíjense, Constantinopla se funda en el año 330 después de Cristo. Y el patriarcado de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Y me está hablando de Marción del año 160. Y me dice, Roma. O sea, los orientales acatan la autoridad de Roma. Pero si los orientales no existían todavía, no tenían ningún poder, no tenían ninguna autoridad, si no existía el Imperio Bizantino, hasta el siglo IV. Y el patriarcado de Constantinopla es del 381. ¿Cómo van a acatar a Roma si no existían? Eso se llama anacronismo. Estás hablando de una cosa que aún no existe. Y nos dice, el montanismo, el año 172. Faltaban 200 años para que existiera Constantinopla. El docetismo en el 188. El modalismo en el año 200, más o menos. Un tal Artemón, que era un hereje, no sé de qué, en el 235. Aún faltaban 150 años para Constantinopla. Isabelio, sí, el del unitarismo, en el 215. Aún faltaban 150 años para que existiera Constantinopla. ¿Cómo van los orientales a acatar la autoridad de Roma? Si no existían todavía. Luego nos habla de 3 concilios, el de Roma del 341, el de Sárdica del 347 y el de Sirmio del 351, pero ya vuelvo a decir, son sínodos locales, no concilios ecuménicos de toda la cristiandad. Claro, Roma presidía esos sínodos, esos concilios locales, pequeñitos de su zona, y solo iban obispos de su zona, no tiene nada que ver con toda la globalidad de la Iglesia cristiana. Por lo tanto, ni regía Roma, ni tenía ninguna importancia sobre ningún otro obispado, ningún otro patriarcado posterior. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Y vamos terminando, porque esto si no se hace larguísimo, y es lo que voy resumiendo. En la hora 25 nos habla del pelagianismo. Pelagio no era oriental, era nacido en Britania. Unos dicen que si era irlandés, otros que si era escocés. Lo que está claro es que era de las Islas Británicas. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Luego nos habla del nestorianismo. También lo arreglaron los católicos.
Pues vamos a ver el nestorianismo. Nestorio de Constantinopla, gran prelado cristiano, arzobispo de Constantinopla, en el 428. ¿Vale? Muy bien. ¿Y quién se declaró como un hereje? Ahora mismo no sé ni lo que creía, pero bueno, ¿dónde fue tratada esa herejía del nestorianismo? En el 431 fue condenado y depuesto de su sede por el concilio de Éfeso, presidido por su rival Cirilo de Alejandría. Es decir, que no, el nestorianismo no lo derrocó Roma en ningún momento. Es en el concilio de Éfeso, que está en Oriente, y por Cirilo de Alejandría. Por si lo quieren ver, no me lo invento. Así que, ¿qué tiene que ver Roma con la destrucción del nestorianismo? Nada, absolutamente. Nada, absolutamente. Boris, ¿vives de sueños? ¿O no estudias la historia? Con todo mi cariño te lo digo. Yo esto no lo sabía. Tú lo citas, yo lo investigo y es todo lo contrario de lo que tú dices, Boris. Yo no lo sabía todo esto, yo no sé todas las cosas. Yo algunas cosas sé y las que no las busco, las investigo. Y ahora demuéstrame tú con datos. Yo te enseño datos. Te enseño datos. Y tú enséñame que Nestorio fue derrocado, la herejía nestoriana fue derrocada por Roma. Ahora que te está diciendo que se condena en el concilio de Éfeso del 431 y el principal opositor es Cirilo de Alejandría, que está también en Oriente. Y dime que no tengo razón. Dime que mi fuente no es verdadera. Enséñame otra fuente que diga lo contrario. Dice, las herejías surgían en Oriente y el Papa las corregía. ¿Dónde, Boris? ¿Dónde? Hasta ahora no hemos visto ninguna. Que surgiera una herejía en Oriente y que el Papa de Roma o el obispo de Roma las corrigieran. Nunca. Todas las herejías se solucionaban normalmente en los concilios. Y los concilios de esa época, todos los concilios son de Oriente, corregidos normalmente por algún erudito de Oriente, un patriarca de Constantinopla, de Alejandría, como Atanasio de Alejandría, este Cirilo de Alejandría también, o el anterior de Constantinopla, y se solucionó en un concilio. Roma no pintaba nada. No pintaba nada. Incluso el ejemplo, el latrocinio de Éfeso, es que aprueban el monofisismo y lo solucionan después haciendo otro concilio para anular ese concilio. No eran todos inspirados, no eran todos los concilios palabra de Dios, porque el de Éfeso es un concilio ecuménico, porque ese no tiene validez, porque hay otro que revoca todo. Y en el canon 28 del concilio de Calcedonia, que revoca el monofisismo, te está diciendo muy clarito que el patriarca de Constantinopla tiene la misma autoridad y el mismo rango que el obispo de Roma. Esto es historia, esto no son mis opiniones, no lo digo yo, lo dice la historia. Y luego me habla de concilio de Calcedonia, que ya lo hemos explicado, y me habla del segundo concilio de Constantinopla del 680. O lo he entendido yo mal o lo ha dicho él mal, es fácil equivocarse. Pero he analizado los dos. El concilio de Constantinopla el segundo es de 553, no del 680. Es convocado por Justiniano, el famoso Justiniano, que manejó la iglesia como quiso, hasta daba opiniones teológicas, se lo pueden ver. Lo único que hacen es que confirman el concilio de Calcedonia con las dos naturalezas de Cristo, por lo tanto se condena el monofisismo otra vez 102 años después. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de que lo habían condenado la iglesia, a pesar de que lo había condenado el concilio y toda la iglesia había condenado el monofisismo seguía existiendo. ¿No decías que Roma destruía toda la herejía? ¿Que el Papa corregía todo? ¿Por qué 100 años después del concilio de Calcedonia que condena el monofisismo hay que recondenarlo otra vez? Porque nadie te hacía caso. Si tienes que condenar una cosa 100 años después, ¿por qué no te han hecho caso? ¿Sé qué autoridad tenía Roma? Ninguna. Ya vemos que ninguneaban al obispo de Roma siempre, que no le hacían ni caso.
Ya vemos que no convoca ningún concilio ecuménico, ni que ninguno se celebra en Oriente, por lo tanto, en Occidente. Por lo tanto, Roma no tenía ninguna primacía en absoluto nunca. Ahora llegamos a la parte interesante, que aquí ya me he muerto yo cuando lo encontré esto, el concilio tercero de Constantinopla del 680. Este es el sexto concilio ecuménico convocado por el emperador para condenar el monotelismo, que lo había citado, el monotelismo, otra herejía. Es un poquito, tiene que ver con el monofisismo, no lo voy a explicar, es complicado, son puras filosofías humanas. Pero en el concilio de Constantinopla del 680 se condena al monotelismo y se condena al Papa Honorio I, que había vivido unos años antes y que era monotelista. Entonces el propio concilio tercero de Constantinopla del 680 condena al monotelismo y condena al Papa Honorio I como hereje. ¿No diríamos que los concilios son infalibles? Pues un concilio infalible está condenando a un papa que está en la sucesión, en supuesta sucesión, como hereje. O sea que en la línea sucesoria de los papas, de los 286 o 268 papas que hay, desde el supuesto Pedro hasta el actual Francisco, pues hay un hereje, Honorio I, unos años antes, 630 creo que era, o 640, y parece que era monotelita. ¡Ojo! Y aquí no, Roma no se opone. Los decretos del Concilio Tercero de Constantinopla son aceptados por el Papa León II. Todo es aceptado por León II. Lo único que matiza y dice, no le llamen hereje a Honorio I. Díganle que solo fue negligente. O sea que acepta todo, acepta que Honorio era monotelita, por lo tanto, si el monotelismo es una herejía y Honorio creía en el monotelismo, era un hereje. Pero sí, lo maquillan un poco y dicen, no, bueno, Honorio era, como dice, un poco negligente. Era solo negligente. Esto ya me he muerto de... Me he caído de la silla cuando lo he leído. E insiste, Roma era elegida por Dios para guardar la fe. Tienes un papa hereje, que era monotelita, y tú, es una de las cosas que has dicho. Ay, ni una prueba. No lo digo yo, lo dice la historia. Nos vamos al minuto 1 hora 40 y aquí ya es la última media hora final, es la traca final. Y aquí en la traca final también otra vez. Es como la canción de la estirpe del diablo. Es como escupir para arriba. Al final te cae en la cara. Fíjate, empieza diciendo, todos los patriarcas orientales eran heréticos. La Iglesia Católica fue firme e infalible y condena a todos los patriarcas orientales heréticos. Pero no quedamos que era la misma Iglesia. Es decir, que media Iglesia condena a la otra media. Y esa otra media siempre ha sido herética y solo esta media ha sido, es que es la misma. Si son herejes unos, pues tienen que... La Iglesia es hereje. De hecho sería más, ¿no? Porque si son 4 patriarcados contra uno, el de Roma contra todos los otros, sería un 25, un 30% Roma y el resto un 60-70% herético. Ojo, y me da datos. La última media hora se pasa nombrando personas, fechas y demás. Y el resumen son que Antioquía tiene 18 patriarcas heréticos, desde el siglo III hasta el siglo VII. Alejandría tiene 10 patriarcas heréticos, desde el siglo IV hasta el siglo VII. Y Constantinopla tiene 13 patriarcas herejes, desde el siglo IV al VII. Es decir, cita 41 patriarcas durante más de 4 siglos. Todos fueron herejes. Todos fueron herejes. Pero repito, ¿no era la misma iglesia? ¿Cómo puede una iglesia tener más de la mitad de su gente como hereje durante 4 siglos? Y ojo, acaba diciendo que venció la primacía de Roma. ¿Venció? No, te vuelvo a repetir. Justo terminan en el siglo VII porque ahí es cuando atacan los musulmanes y conquistan todo el norte de África y el Oriente Medio. El imperio abasida, el califato abasí. Y desaparece Alejandría, Jerusalén y Antioquía. Solo quedan Constantinopla y Roma. Y Constantinopla, 300 años después, se separa de Roma.
Y Roma queda sola. No es que gane, es que se queda sola. Que se le mueren los hermanos, como en el ejemplo de la herencia. Además, esto te viene en tu contra. Venció la primacía de Roma, dice. Entonces, durante 400 años, 41 patriarcas, no los pudo convertir Roma. Roma era impotente para convertirlos, porque si hubiera habido uno, y luego el siguiente ya no es hereje, porque Roma intervino y Roma aportó su santidad y su guía divina, pues te digo, vale, tendrías razón. Pero si tú mismo me estás diciendo que 41 patriarcas de las tres sedes principales durante 4 siglos fueron herejes, uno detrás de otro, tú los vas citando, uno detrás de otro. Es que Roma no tenía ni tenía la jerarquía, ni el poder, ni la fuerza moral de convertirlos a la verdad. Si siguieron siendo herejes durante tanto tiempo, tantos patriarcas orientales, es porque Roma no tenía ninguna opción, ni ningún poder, ni ninguna autoridad sobre ellos. Ni los pudo corregir, ni los pudo corregir. Por lo tanto, tu mismo ejemplo se vuelve en tu contra. Bueno, al final dice que no ha respondido todo, ya vemos que no ha respondido absolutamente nada y que la historia es apabullante a su favor. Bueno, aquí ya te concedo el optimismo superior a cualquier otra cosa. Vamos, esto es, en España se dice, tienes más moral que el alcoyano, se dice en España. El Alcoyano es un equipo de Alcoy, que es un pueblecito de Alicante, al lado de mi tierra, en Valencia, que cuenta la historia que estaba jugando una final y que iba perdiendo 5-0 y cuando faltaban 5 minutos para el final pedía el tiempo de prórroga porque querían remontar. Se dice, tiene más ánimo, más moral que el Alcoyano. Porque vamos, después de todo esto, decir que la historia es apabullante a tu favor es un caso claro de disonancia cognitiva. Es que ves lo que quieres ver, no ves la realidad, ves lo que quieres ver y hasta tus propios argumentos se vuelven en tu contra. 41 patriarcas en 4 siglos, más de la mitad de la iglesia. Y Roma no puede hacer nada, Roma no soluciona nada, Roma no arregla nada. Si lo hubiera arreglado, no hubiera durado más que 1, 2, 3 patriarcas, al cuarto lo hubieran corregido. Se hubieran sometido, hubieran aceptado la doctrina, hubieran aceptado la autoridad. Ni es que no aceptan nada, son herejes todos. Hasta que desaparecen, no es que a partir del siglo VII dices tú se haya acabado, no, es que desaparecen. O sea, son herejes hasta su desaparición. Por lo tanto, reitero, la historia prueba que Roma nunca tuvo la primacía. Y yo te he demostrado hoy con el Canon 6 del Concilio de Nicea, con el Concilio de Constantinopla, te lo demuestro con pruebas, y el Concilio de Calcedonia, Canon 28, y luego te da la prueba del libro de McBrien, autor católico, que nunca se ha podido demostrar que Pedro estuviera involucrado en la formación de Roma y que no habían un gobierno monoepiscopal en Roma hasta el siglo II, por lo tanto no había un solo obispo en Roma, como se supone que era Pedro, Lino, Anacleto y demás. No existía eso. Y bueno, y luego el Papa Honorio, condenado como hereje, y el latrocinio de Éfeso, son pruebas evidentes. Y bueno, y luego la relación de todos los patriarcas orientales que Roma no pudo sanar, ni poner en vereda, ni someter a su autoridad. 41 patriarcas en casi 4 siglos. Por lo tanto, te reitero, mi querido amigo Boris, que espero tu respuesta. Te he reiterado mis 3 pruebas originales más 3 que he añadido. Y si quieres, pues seguimos hablando del tema, pero yo creo que está muy claro. ¿Quieres seguir viviendo en tu creencia? Pero esa creencia no es histórica. Y precisamente lo único que prueba, ya con esto termino con mi testimonio, prueba de que toda la iglesia, después de la desaparición de los apóstoles, fue cambiando, fue corrompiendo algunas doctrinas, fue sometiéndose a los imperios, a la política, fueron cambiando todas las ordenanzas, se perdió la autoridad del sacerdocio, se perdió la inspiración del Espíritu Santo
y por eso una apostasía completa y total del Evangelio original de Cristo del siglo I, y por eso era necesaria una restauración de todas las cosas, que se realizó en el siglo XIX por un profeta moderno llamado José Smith. Es el profeta de la restauración llamado por Dios para organizar su iglesia de nuevo, tal como estaba en el siglo I. Y hoy en día tenemos esa iglesia, después de 200 años prácticamente. Esa iglesia existe y es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. E invito a todos que puedan venir a ella, vernos, conocernos, ver nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, leer el libro de Mormón y obtener un testimonio. Y que Dios responda a sus oraciones. Nosotros invitamos a todos a venir a Cristo y a preguntarle a Dios si estas cosas son verdaderas o son falsas. Y Dios las responderá. No tienen que creer mis palabras ni las de ningún misionero. Solo tienen que escuchar, oír y preguntar a Dios. Y les prometo que si preguntan a Dios con fe, sin disonancia cognitiva, sin prejuicios, el Señor les va a responder. Que Dios les bendiga.